Esta es la Xiaomi Redmi Pad, la tablet más económica que tiene Xiaomi en el mercado y una buena opción dentro de la gama media, sobre todo destinada al consumo de contenido multimedia. En este vídeo vamos a ver todas sus características, algunas pruebas de funcionamiento y os daré mi opinión después de un tiempo con ella. Así que antes de nada vamos con su unboxing. Nada más sacarla de la caja vemos que viene bien protegida por esta funda de tela, en la cual ya nos indican algunas de sus características, como pueden ser su pantalla, su procesador y su batería. Al tocarla, la verdad que da una sensación bastante premium, sobre todo por su acabado unibody y la calidad de sus materiales, que es bastante buena en general. Nos incluye este cargador de más potencia de la que admite la tablet, ya que es de 22,5 vatios y la tablet admite un máximo de 18. Nos trae también su correspondiente cable USB tipo C y un clip para poder añadir una tarjeta de memoria en su ranura correspondiente. Lo que sí que no nos trae en este caso es una funda, ni siquiera de las más básicas. Como comenté al principio de vídeo, es una buena tablet sobre todo para el consumo de contenido multimedia, entre otras cosas gracias a su pantalla, ya que estamos ante una pantalla de 10,6 pulgadas IPS 2K a 2000 x 1200 píxeles de resolución, con una tasa de refresco de 90 Hz, lo que hace que se vea realmente bien y fluida para ser una tablet de gama media. Respecto a su brillo, tenemos 400 nits, suficiente para interiores, pero se puede quedar algo escasa al sol en exteriores. Otra cosa que me gusta mucho de esta tablet es que tenemos certificado Widevine L1, y esto es algo que otras tablets de gama media, sobre todo de marcas económicas como pueden ser Teclas o AldoCube, no tienen. Gracias a este certificado podremos disfrutar de aplicaciones como Amazon Prime, Netflix, HBO, etc. en HD, ya que muchas veces tenemos buenas pantallas en especificaciones, pero luego quedan limitadas en uso real por no disponer de este tipo de certificado. La tablet tiene un peso de 445 gramos, un buen diseño con cuerpo unibody y unos marcos bien rematados, lo que la hace cómoda en mano tanto en vertical como en horizontal. No dispone de cable jack, por lo que si queremos utilizar auriculares tendrá que ser con un adaptador USB tipo C o por Bluetooth, que en este caso es del tipo 5.3. Pero lo que sí que tendremos son 4 altavoces con tecnología Dolby que me han parecido realmente buenos. Diría que de lo mejor que he visto en una tablet de gama media. Os dejo una prueba de sonido para que escuchéis todo su potencial. Su desbloqueo facial funciona correctamente y tiene la posibilidad de activar el despertar pantalla con 2 toques, algo que puede parecer una tontería, pero a mí personalmente me molesta cuando no nos dan esa posibilidad de activar esta opción. Sobre sus cámaras, la trasera es de 8 megapíxeles y de una calidad estándar para una tablet, y en el caso de la delantera también será de 8 megapíxeles, pero viene con una lente gran angular, que nos dará más campo de visión y nos trae también un sistema de autoenfoque que denominan Focus Frame. Además la tiene ubicada en un lateral, lo que está muy bien para utilizarla sobre todo cuando la tengamos en horizontal. Tiene una batería de 8000 mAh, que nos dará una buena autonomía en general. Sobre su sistema operativo cuenta con Android 12, con capa MIUI 13 en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Una de las cosas que más dudas me generaba al adquirir esta tablet era su rendimiento, ya que había visto alguna review antes de adquirirla en la que criticaban bastante la tablet en este sentido. Yo desde luego no la he visto mal en ese aspecto, no sé si ha mejorado gracias a actualizaciones o que hubo unidades con ese problema. Obviamente no es una tablet tope de gama o con un rendimiento sobresaliente, pero el tiempo que la llevo usando me parece que cumple perfectamente para un uso normal. Os dejo algunas pruebas de funcionamiento que le hice inicialmente mientras os comento sus componentes. Su procesador es un MediaTek Helio G99. Monta una GPU Mali G57MC2 y la RAM es LPDDR4X y está disponible en 3, 4 y 6 GB. Su almacenamiento es UFS 2.2 y está disponible en 64 o 128 GB, ampliables por tarjeta microSD.
En el caso del modelo de este vídeo se trata de la versión de 4 y 128 GB. Una cosa que sí cabe destacar es que no dispone de ranura para tarjeta SIM ni GPS. Sobre su rendimiento en juegos, aquí os dejo con algunos ejemplos. A mí me ha parecido que si no somos usuarios súper exigentes en ese sentido y no buscamos gráficos o juegos muy exigentes, cumple perfectamente. No he notado tirones y la pantalla responde bien al tacto, incluso en juegos de conducción no he notado ningún tipo de tirón, y los sensores de giro me parece que funcionan perfectamente. Triple kill. Quadra kill. Respecto a cuál es mi valoración sobre esta tablet, pues diría que es una buena tablet de gama media, sobre todo destinada al consumo de contenido multimedia, con muy buena calidad de imagen y sonido y que me parece una opción muy buena por su precio, ya que a día de hoy se puede encontrar esta versión de 4 GB y 128 de almacenamiento rondando los 200 euros, por ejemplo, en Amazon, o incluso se ha visto por menos en alguna oferta puntual de otras plataformas. Y como digo, para el usuario normal que la quiere para consumir YouTube, TikTok, Amazon Prime, Netflix, navegar o juegos sin exigir demasiado, me parece que cumple perfectamente, y en mi caso desde luego la volvería a comprar. Sin embargo, si eres una persona bastante acostumbrada a tener siempre móviles y tablets de gama alta, muy exigente en rendimiento, que la va a utilizar destinada a los juegos más exigentes modificando calidades, etc., pues sí que puede que no sea suficiente para ti. Al igual que si te gusta mucho el diseño y pretendes utilizarla para ello con lápices digitales, pues en ese caso sí que es mejor que vayas a por algo de gama superior, como podría ser dentro de Xiaomi la Pad 5 o la recién anunciada Pad 6, pero obviamente pagando un precio bastante superior. Por debajo os dejaré los enlaces actualizados y vídeos relacionados del canal. Espero haberte ayudado con esta review y quiero que me digas qué te parece esta tablet, si ya la tienes, estás interesado en adquirirla o cualquier cosa por aquí debajo en la caja de comentarios. Comparte con quien creas que le pueda interesar y sobre todo deja tu buen like. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete para no perderte próximo contenido. Además, solo cuesta un clic y ayudarás un montón al crecimiento del canal. Yo por aquí seguiré haciendo vídeos como este, así que nada, nos vemos en el siguiente.